Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto una vez más estar aquí con ustedes. Adivinen dónde estoy en Monterrey. Y pues bueno, aquí en Monterrey mi host por excelencia es Erika Guerrero. Yo trabajo mucho en colaboraciones con ella por Instagram. Si no nos han visto, síganos por allá. Igual síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Lexitrix, ella está como SexeriaMX o Sexualica. Se los vamos a poner por acá y en la descripción del video. Y bueno, hoy Erika nos va a acompañar para hablar de un tema en el que ella pues ya tiene bastante trayectoria, que es respecto a placer. Erika es educadora sexual, psicóloga y también hace talleres sobre autoconciencia genital, placer y pues conocer tu cuerpo, ¿no? Entonces, nuestro tema de hoy es justamente qué onda con el BPH y mi cuerpo, qué onda con cómo voy a manejar mi placer, qué va a pasar con pues mis masturbaciones, mis relaciones sexuales. Y pues si les interesan estos temas, que yo sé que sí, porque ya los conozco, si les interesan estos temas, pues quédense a ver el video y no se olviden de suscribirse al canal y seguirnos. Ok, ahora sí, comenzamos con el video. Yo voy a empezar contándoles cómo está la onda. Yo cuando recibí mi diagnóstico de BPH obviamente sentí como, para empezar, ya no quiero estar con nadie más porque pues todo el mundo me va a hacer daño, todo el mundo me va a generar una infección nueva. Y ya una vez que salí como de este issue de que todo el mundo me va a hacer daño, ahora vino la otra de yo le voy a hacer daño al mundo porque les voy a estar transmitiendo una infección, que bla bla bla, ¿no? Y yo obviamente atravesé procesos duros con esto. Sin embargo, la vida sexual, dependiendo cada quien, van a sentir como cierta necesidad de conservar su apego a ella o desapegarse. En el caso de que ustedes decían desapegarse de su vida sexual, es completamente normal. Sin embargo, pues como siempre les digo, tomar las decisiones por la razón correcta, y la razón correcta para hacer esto no es el miedo. Entonces, pues para no tener miedo, Erika nos va a dar como algunos consejitos de cómo reacercarnos a este disfrute de la vida sexual. Y justamente en un principio sucede esto que dices, ¿no? Pasar por este proceso de culpa en el cual sentimos que, pues por disfrutar nuestra vida sexual o por tener cierta práctica sucedió esto, pero tenemos que entender que el hecho de tener una ITS puede ser algo que sea súper común y que incluso no debemos tomarlo como en un sentido de estarnos lastimando a nosotros y a nosotros mismos, sino entender que es simplemente un proceso por el cual nuestro cuerpo pasa. Y yo creo que incluso antes de tener que pasar por todo ese proceso de búsqueda de nuevo del placer, tenemos que darnos un tiempo para reconciliarnos con nosotras mismas, darle un sentido a las cosas que sentimos, a las cosas que pensamos, y justamente ir como poco a poco pensando, bueno, ¿por qué me siento culpable? ¿Por qué siento esto? Desde la parte de estoy informada y sé que por el hecho de abrazar a alguien, besar a alguien, pues no voy a transmitirle el virus a mi pareja o a la persona con la que yo esté. Y también de la otra parte de conocer que pues tampoco significa que estoy enferma en el sentido de que pues me voy a morir o nadie me va a querer, ¿no? Y poder como irnos reapropiando de nuestro cuerpo. Yo utilizo mucho el término de conciencia genital porque implica en el que yo soy consciente y a la vez responsable de mis genitales, ¿no? Que yo los conozco, que yo los cuido, que yo los limpio, que me hago mis revisiones, pero también autoconsciente en el sentido de que los conozco también en el sentido del placer. Yo creo que no deberíamos de perder nunca esa parte del placer. ¿Por qué? Porque el placer es un derecho. Y bueno, cuando hablamos de salud siempre tenemos que tener en cuenta que hablamos de la salud psicológica, física y sexual. Entonces, si yo ya tengo resuelta o atendida esta parte física de hacerme mis estudios, pues también tengo que darle como un espacio a todos mis sentimientos, a todas mis emociones, en tanto a consejería, acompañamiento, atención psicológica, algún tipo de terapia, para poder canalizar todos estos sentimientos y darle un sentido a cómo me siento. Y a partir de tener resueltas estas dos áreas, poder ahora sí como ir en búsqueda del placer y permitirme, porque si me adelanto tal vez, pues mi proceso no va a ser como el adecuado. Sí, bueno, de hecho yo diría que obviamente en esta tarea que mencionas lo traslado a mí, y yo tengo súper atendida la parte física. La emocional la estoy trabajando y es por eso que he podido como dar un paso más a reconectar con mi sexualidad, porque entre que ya estoy informada de lo físico y de lo emocional, sé que yo no soy responsable de la salud de las demás personas, que no es un error, que no es una culpa, que no estoy sucia. Y en la parte física sé que la vía de transmisión se puede reducir el riesgo de transmisión usando condón, que se puede reducir si mi pareja está vacunada, si no está vacunada, hacerle como la invitación a que tome estas medidas también. Y también sé que siendo el virus tan prevalente, es muy probable que mi pareja ya lo tenga. Entonces yo no me voy a sentir responsable de una condición humana
Es como si yo me sintiera culpable de que el mundo tenga gripa solo porque una vez la tuve. Entonces, con esto también les comparto a ustedes que si lo que les preocupa es lo fisiológico, ahí están sus herramientas fisiológicas. Condón, vacuna y entender que el virus es una condición humana y que tú no lo estás llevando ni trayendo a todas partes porque el virus ya estaba llevado y traído en todas partes. Ahora pues pasamos a la parte emocional y todo esto que es lo más importante, porque a veces creemos que la limitación está como de, no es que si no infectara o si no contagiara o si no, estas palabras duras y crudas sería diferente, pero la verdad es que yo lo sabía y aún así no podía conectar con mi sexualidad y fue hasta que lo vi desde el lado emocional, como dices, terapias y todas estas zonas. Entonces ahí sí ayudan. Exactamente, ¿no? Y tener como muy en cuenta que jamás va a ser tu culpa, porque existe algo cuando hablamos de relaciones sexuales en pareja llamado corresponsabilidad, ¿no? Así como yo tengo el 50% de responsabilidad de lo que sucede, tú tienes el otro 50%, y que incluso entender que el hecho de que te masturbes no te va a traer ninguna complicación y que uses algún juguete sexual, y entender que las prácticas sexuales no únicamente tienen que ser penetrativas o de contacto, sino que puedes tener otro tipo de prácticas sexuales como videollamadas, intercambio de fotos, llamadas telefónicas, y bueno, el internet nos da muchas posibilidades. Sí. Pero también en otra parte, ¿no? De que por qué buscamos de inmediato el estar con otra persona en lugar de darnos como un momento a esa reconexión, ¿no? Entonces yo creo que la invitación principal sería el tratar de reconectar con nuestro cuerpo, porque muchas historias que escucho es como, es que después del diagnóstico hasta me da asco bañarme, hasta me da asco verme, ¿no? Y qué grave que lleguemos a un punto en el que simplemente un virus que vive en nuestro cuerpo y en el de cualquier otra persona nos causa que ni siquiera nos podamos ver a nosotras mismas. Entonces, tal vez el primer paso... es muy feo porque de pronto te ves al espejo y ya no te ves a ti, ves al virus. Y ahí es el problema de, o sea, no, tu problema no es fisiológico y de que te vayan al médico a dar un tratamiento, porque si tu problema ya es emocional, ¿no? Y esto, perdón que te interrumpiera, pero es que súper me hizo clic cuando dijiste hay que permitirnos otras prácticas. Y yo la verdad después de mi diagnóstico me he permitido otras prácticas, porque antes entraba en mis relaciones sexuales mucho en relación penetrativa y eso era como, para mí era lo único, ¿no? Después de eso he incursionado en otras maneras, he encontrado más satisfacción en sexo no penetrativo porque me he permitido explorarme, y de hecho ya me permito la masturbación, ya tengo mis juguetes sexuales, he explorado con mi cuerpo y es súper bonito saber que mi cuerpo es mío y que mi cuerpo no es nada más de cuando mi pareja decide tener un acto penetrativo conmigo, y es muy chido, la verdad. Y hay que entrar en este proceso, o sea, por un lado está resignificando que el BPH no significa morir, no significa estar sucio, y darle como un nuevo significado fuera de lo que nos enseñaron, y por la otra parte permitir vernos, ¿no? Bueno, ok, el día de hoy me voy a dar un espacio para con un espejo poder observar mis genitales, ¿no? Y entender que son diversos y permitirme tocarlos, permitir tocarme, permitir experimentar técnicas nuevas, poner música, darme un momento, porque primero masturbarse no tiene nada de malo. Yo ya conozco mis canciones para que me prenden, sí, y antes ni siquiera algo que yo pensara que era parte de una intimidad sexual, porque, ¡ay, qué error pensar que la intimidad sexual es solo la penetración, ¿no? Se lo digo como persona que se ha transicionado en todo esto. Y poder centrar nuestro placer, como decíamos, ¿no? ya fuera de la penetración, y poder centrarla en el clítoris, poder centrarla en nuestro cuerpo, que es toda una zona erógena, y trabajar mucho con nuestra cabecita y las cosas que pensamos, ¿no? Y dejarnos llevar como poco a poco, experimentar todas estas sensaciones, fantasías y cuestiones del placer, pero pues yo creo que lo más difícil en un principio es permitirnos. Sí, es cuestión de que se lo permitan, y ay, pues es muy duro porque en nuestra vida sexual siempre va a haber cosas, independientemente de una ITS, que nos puedan generar rechazo, pero si nosotros nos damos a la tarea de explorar nuestro cuerpo y de conectar con nosotros como entes sexuales que somos, y quitarle la carga de que por ser sexual estás mal, porque no es así, entonces vamos a estar permitiendo muchas cosas dañinas, desde seguir adquiriendo ITS, como permitir situaciones de violencia, de abuso, de que me quedé callada lo que quería. O incluso perdernos un montón de experiencias y en cuestión de cosas que a fin de cuentas es nuestro derecho y es parte de nuestra salud, por tener ese miedo a vivir nuestra sexualidad, a poder disfrutar del placer y el poder permitirnos conectar con otras personas, que a fin de cuentas pues es mi derecho, ¿no? El poder decir, oye, quiero hacer esto, ¿te parece si lo hacemos? Y si tú me dices que sí, que podamos efectuar esto de una manera responsable e informada, que a fin de cuentas es lo fundamental. Sí, yo profeso totalmente que una sexualidad comunicada nos da frutos y una sexualidad prohibitiva solo nos da pesares. Ya con esto vamos cerrando, y pues déjenos sus dudas abajo para más adelante grabarles otro video juntas,
Y pues mil gracias, Eli, por acompañarme en esto, y que además es un tema difícil, que a mí también me ha costado, y si no me hubiera encontrado personas que me han orientado como ella y me han apoyado, Crista, hubiera sido más difícil. Queremos también generarles esa confianza a ustedes, y pues recuerden que juntas somos más fuertes. Bye.